Continuaremos en nuestro tema hablando de la parte final del capítulo 1 del libro de Ezequiel. En el tema anterior estuvimos analizando acerca de lo que Ezequiel vio del trono que vio, de la semejanza de hijo de hombre eh, que él vio. Y ahora vamos a leer el último versículo que tiene el capítulo 1 de Ezequiel. Dice, y vamos a leer eh, otra vez algo que ya leímos, pero que nos sirve para comenzar el análisis de este versículo. Dice, vi que desde lo que parecía ser su cintura hacia arriba, era como bronce resplandeciente envuelto en fuego, y de la cintura para abajo era como un fuego rodeado de una brillante luz. Eso es con respecto a la semejanza de hombre que él vio. Ahora dice, semejante al arco iris que se ve en las nubes el día que llueve. O sea, que en la parte que ve de la cintura hacia abajo era como un fuego rodeado de una brillante luz. Ese fuego rodeado de una brillante luz, esa luz es semejante al arco iris que se ve en las nubes el día que llueve. Esto está señalando, y en otras partes de la Biblia dice esto mismo, ya nosotros lo veremos cuando lleguemos a estudiar a este lugar, que el trono de Dios tiene un resplandor, algo que brilla sobre el trono de Dios. Y eso que brilla, ese resplandor, es algo como el arco iris. Después de decir estas palabras, voy a volver a presentarles eh, lo que he leído en el texto 28 hasta aquí. Semejante al arco iris que se ve en las nubes el día que llueve, así era el resplandor que lo rodeaba. O sea, el arco iris rodeaba al trono. Estaba en el lugar donde estaba la semejanza de hijo de hombre, o sea, la representación que vio Ezequiel de Dios. Esta expresión del arco iris, vamos a señalar que tiene también otro mensaje que debemos tener presente en este análisis que estamos haciendo. La primera vez que en la historia de la humanidad se presenta el arco iris fue después del diluvio, cuando después de estar el tiempo del diluvio en el arca, Dios saca a Noé del arca, a Noé con su familia y con las representaciones de los seres vivientes, los animales que en la tierra había, las aves que en la tierra había, para que la tierra se volviera a poblar. Dios dijo que iba a hacer un pacto con el ser humano. Y ese pacto que Dios iba a hacer con el ser humano, no tenía el ser humano que hacer ninguna cosa. Dios lo ponía, hacía el pacto con el ser humano sin que el ser humano tuviera que responder a Dios de ninguna manera. Y ese pacto era el arco iris. Dios dijo: pondré mi arco en las nubes. El arco iris fue el pacto que Dios hizo con el ser humano, donde Dios se compromete
a que la tierra no iba a volver a ser destruida por el agua. Desde que Dios dio ese pacto, el ser humano que cree en lo que Dios ha dicho y lo que la palabra de Dios revela, no hay temor de que la tierra pueda ser destruida por un diluvio otra vez. Eso significa un pacto de paz para el ser humano. Así que en esta visión que se le presenta al profeta Ezequiel, que estaba comenzando en su obra como profeta, no solamente se presenta el poder de Dios, la majestuosidad de Dios, el control de Dios sobre toda la historia humana, que Dios tiene control de todas las cosas, sino también que el hombre cuenta con el favor de Dios para el triunfo del hombre. Este arco iris representa para Ezequiel que Dios lo estaba llamando para algo que redundaría en el bien de él mismo y en el bien del pueblo de Israel y finalmente en el bien de todo ser humano. Dios nos ama. Como dice en Jeremías, Dios nos ama con un amor eterno. Por eso nos prolonga su misericordia, nos da su amor. Un mensaje que repito que desde el primer momento que estamos analizando es que se asegura el triunfo del bien. Este tema está dando un mensaje con el arcoíris del favor de Dios hacia el ser humano. Y esto señala que aunque en ocasiones parezca que el mal triunfa, el mal nunca va a triunfar porque el mal va a ser destruido y Dios y la verdad van a triunfar. Este es un primer mensaje que quiero señalar que encontramos en este arco iris. Cuando el profeta vio esto, tuvo una reacción en él. Algo pasó con él. Lo vamos a analizar un poquito más adelante. Pero antes del momento en que el profeta recibe esta visión y ve este arco iris, quiero hablar algo más sobre el arco iris. En el mundo donde vivimos, donde el pecado reina, los seres humanos hemos sido testigos y todos los vivientes estamos siendo testigos de la lucha que hay en el mundo en todos los aspectos, lucha entre el bien y el mal. Por eso, cuando se habla de luchas y guerras entre el bien y el mal, añadí la palabra guerra aquí, porque el pecado ha traído una guerra en el mundo. Parece que la maldad impera en el mundo. Cuando las naciones, o como la sociedad humana, o cuando un grupo humano está en un lugar, enseguida van a aparecer los calabozos, las cárceles, las prisiones, van a aparecer las muertes, los asesinatos, las violencias, los robos, los adulterios, va a aparecer todo tipo de cosa mala. Muchas veces los seres humanos culpan a Dios de todo lo malo. Es curioso que en el pensamiento humano dice Dios no existe. Y entonces razona, porque si Dios existiera, ¿por qué permite que haya asesinato, que haya mal, que haya robo? Todas las maldades que haya huracanes, terremotos,
todo lo malo que hay. Dios no existe porque si existiera, ¿por qué permite eso? En realidad, es una reflexión que no tiene nada de sabia, porque la pregunta habría que haberla hecho de otra manera. Si Dios no existe, ¿de dónde salió el universo? ¿De dónde salió la vida? ¿De dónde salió todo lo hermoso y bello que existe? Si Dios no existe, ¿de dónde salió el bien? El hombre culpa a Dios de todo lo malo que existe. También existe la muerte. Y también en la palabra de Dios se habla que Dios va a traer toda obra a juicio y que todo el que hace lo malo va a dar cuenta delante de Dios. El diablo en este razonamiento pone en la mente de personas que se llaman religiosas, que se llaman cristianos, que se llaman hijos de Dios, ponen la idea de un infierno donde la muerte no estaría presente en el infierno, lo que es un lugar de tortura, porque cuando alguien está sufriendo tortura y muere, ya la tortura se acabó. Alguien lo torturan, sufre, pero llega un momento en que muere. Ya no hay más tortura porque la persona muere. Pero el diablo mete en la cabeza de predicadores y de personas que digan, vas a ir al infierno donde vas a estar ardiendo y sufriendo sin cesar por toda la eternidad. Si una persona vivió 100 años y fue mala, o no aceptó a Dios porque no aceptó a Dios, por eso nada más, entonces todos los millones de años de la eternidad sufriendo. Eso es una cosa tan horrenda, tan fea, que no cabe en la mente humana. ¿Cómo Dios va a ser torturador de esa manera? Los que defienden a Dios, que hablan de religión y del amor de Dios, presentan ese tipo de Dios. Y eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia lo que enseña es que el que sigue lo malo, el que desobedece a Dios, va a ser destruido para siempre. Va a haber una muerte eterna. En el libro de Malaquías se presenta que va a ser destruido por fuego, raíz y rama, y que los que se pierden van a ser cenizas. Las cenizas no sufren, no es un cuerpo humano que sufre o animal que sufre. La ceniza es lo que queda de lo que hizo el mal y siguió el mal. Es lo que va a quedar del mal. El mal va a ser destruido. Pero este arco iris tiene una representación. La representación que tiene el arco iris es donde se une la justicia y la misericordia. La justicia de Dios existe. La misericordia y el amor de Dios existen. En el arco iris se enseña que no es verdad que todas las personas, los seres humanos, que por alguna razón no siguieron a Dios ni obedecieron a Dios, van a estar ardiendo por la eternidad. Eso es un concepto del mal, diabólico completamente, que es el que puede pensar que Dios se complace en el sufrimiento humano, cuando el mismo Dios ha dicho, no quiero la muerte del impío,
lo que quiero es que el impío se arrepienta. Pero el arco iris es donde se juntan la justicia de Dios y la misericordia. La justicia de Dios se cumple con la destrucción final y total de todo lo malo. La Biblia enseña, Dios enseña en su palabra que Dios creará nuevos cielos, nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Eso es en cuanto a la justicia. Por la otra parte, también el diablo levanta predicadores del Evangelio, levanta personas que dicen que aman a Dios y enseñan la verdad de Dios, donde dicen, el amor de Dios es tan grande que Él no va a destruir a nadie. Finalmente, hasta el diablo va a ser salvado. No importa lo que uno haga, Dios nos va a perdonar porque Él es amor. Y si Dios es amor, pues no puede destruir a nadie. Por lo tanto, finalmente, todos vamos a ser redimidos. Eso es una representación incorrecta, inválida de lo que es la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios no está en darle vida a lo que causa sufrimiento a todos los que están bajo su influencia. La misericordia de Dios no va a prolongar el mal por la eternidad, ni va a perdonar el mal por la eternidad, porque entonces Dios sería injusto. Eso es una enseñanza mentirosa también. El arco iris representa donde la justicia y la misericordia de Dios se encuentran, se besan y reinan. Eso sucedió con la muerte de Cristo en la cruz, donde el diablo también trata que se entienda mal, como que en la cruz Dios perdonó a todo el mundo, o que Dios clavó su ley y que ya no hay que obedecer a Dios. La justicia significa la ley de Dios, la justicia de Dios, que es amor y que es la representación de lo que es Dios. La justicia dice el que viola la ley de Dios, el que desobedece, está condenado a muerte. Pero cuando Cristo viene a morir en lugar del ser humano y Cristo muere en lugar del ser humano, la misericordia de Dios también está en que Dios viene, ocupa nuestro lugar, da su vida por nosotros, nos da el triunfo de Él a nosotros y nosotros podemos vivir triunfantes por la eternidad. Pero finalmente hay que obedecer a Dios. Desobediencia causa muerte. La misericordia de Dios dándonos la oportunidad de alcanzar la vida. La justicia y la misericordia en el arco iris representa a Dios, que es justo y va a dar a cual según lo que cada cual haya hecho. Hiciste las obras del mal y la desobediencia, destrucción eterna, pero no sufrimiento eterno. El mismo diablo será destruido por la eternidad. Obedeciste a Dios, aceptaste por fe el plan de la redención, por la gracia de Dios recibimos la vida eterna. Dios manifiesta su amor en su ley que representa su carácter. Dios representa su amor en su misericordia en el Evangelio porque busca la manera en darnos la vida que los seres humanos necesitamos. También en otras religiones que el mundo tiene,
en otras enseñanzas que el mundo tiene, donde se dice que Dios es la naturaleza, o que una persona muere y vuelve a reencarnar y vuelve a nacer en otra persona o en otro animal, y que se va reencarnando y reencarnando hasta que la persona va llegando a ser lo perfecto, y cuando ya la persona, por distintas reencarnaciones o por distintos cambios que hay, sea perfecta, entonces el ser humano forma parte de Dios. Y Dios no es un Dios creador en este caso, sino un Dios que se va creando a través de las personas que van evolucionando hasta llegar a ser dioses también. Es también una enseñanza falsa. Es contrario a la idea del espiritismo, donde los muertos siguen viviendo, donde tienen comunicación con los seres humanos, que el que muere va directamente a la gloria o que va directamente al infierno según haya sido. En ese caso significa que el ser humano es Dios porque no muere, y el que no muere es Dios, y Dios le va a dar la vida a todos aquellos que se arrepienten y aceptan el plan de la redención. Todos los demás atajos, todas las demás declaraciones son falsas. En este capítulo del libro de Ezequiel, nosotros encontramos a un Dios de amor que está levantando un profeta en una obra de amor para su pueblo, que está poniendo en su palabra el mensaje que enseña que Dios es amor y que la justicia y la misericordia de Dios van a estar con los que siguen a Dios. ¿Qué produjo en Ezequiel esta visión que él tuvo? Dice al final del versículo 28, y cuando la vi, caí sobre mi rostro y oí la voz de alguien que hablaba. También en Apocalipsis se está enseñando que cuando Dios le dio en Apocalipsis, se habla acerca de esto, de la impresión que causó en Juan la visión que él tuvo, que también cae sin fuerzas, y Dios lo levanta con su fuerza para seguirle dando el mensaje que en Apocalipsis había o hay. No vamos a hablar de Apocalipsis porque después solo estudiaremos, pero lo que queremos señalar aquí es que en este capítulo de eh, Ezequiel, Dios lo trae hasta el momento en que eh, Ezequiel, estamos hablando de Ezequiel, en que Ezequiel cae al suelo, pero Dios lo levanta para seguir dándole el mensaje. ¿Qué mensaje tiene Dios para Ezequiel después de haberle dado una representación de su llamado, una representación de su amor, de su justicia y del triunfo que va a haber? Esto lo vamos a analizar o comenzar a analizar en el próximo tema, donde estaremos estudiando el capítulo 2 del libro de Ezequiel. Te pido que compartas este tema con otras personas para que también puedan ser beneficiadas, y nos encontraremos en nuestra próxima presentación.